¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Hoy día vamos a seguir con el caso continuo y vamos a cubrir un espacio muestreo. Bueno, discutimos en la cápsula anterior el caso continuo escalar. Y ahí vimos que esencialmente tiene que ver con, en la mayoría de los casos, lo que vamos a estar haciendo es integrando una función, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es la extensión de eso al caso, lo que se llama multidimensional, ¿ya? Un objeto continuo, pero ahora que toma valores en un espacio R a la K, donde cada un entero mayor que 2, mayor o igual que 2. ¿Ya? Esencialmente estamos pensando en experimentos aleatorios que son continuos, pero son vectoriales, ¿ya? Por ejemplo, una imagen, si uno tiene una imagen y una imagen la quiere modelar como el resultado de un experimento aleatorio, tradicionalmente por cada píxel de la imagen tengo un valor continuo que representa un poco la intensidad del píxel y eso se modela como un vector, ¿ya? De hecho, ustedes pueden organizar la imagen como un arreglo, un vector, básicamente, y ese vector esencialmente es un experimento que toma valores en un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, esencialmente eso es lo que vamos a estar viendo, ejemplos de ese tipo. Hay un montón de otros problemas, de hecho, hay hartos problemas de inferencia, de reconocimiento de patrones que tienen que ver con modelar experimentos que son vectoriales. Hay un montón de aplicaciones. Entonces, este tópico es particularmente importante, entender cómo se extiende el concepto del experimento aleatorio desde el caso escalar que discutimos en la cápsula anterior al caso más general vectorial. ¿Ya? O sea, hay un montón de ámbitos donde efectivamente existe la necesidad de modelar experimentos en un espacio vectorial. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a los detalles de... Esta va a ser una clase conceptual, porque estamos introduciendo esta idea de probabilidad en un espacio vectorial, así que tengan eso en mente. O sea, hay varios conceptos que vamos a introducir y la parte más de cómputos la van a ver eventualmente en los problemas que se les van a proponer, las tareas, en los resultados que van a ver en las clases más prácticas, donde van a poder jugar con este tipo de ejemplos. Pero el objetivo de la cápsula hoy día es ver los fundamentos sobre el cual uno desarrolla el concepto de un espacio de probabilidad en el ámbito vectorial. ¿Ya? Eso es el foco de la clase hoy día. Y también vamos a discutir el caso gaussiano, porque el caso gaussiano es particularmente importante y siempre es bueno mencionarlo. Entonces, ese es el objetivo hoy día. Entonces, vamos a ver el caso continuo multidimensional o básicamente un experimento aleatorio tomando dos valores en un espacio vectorial. Por ejemplo, entonces, en este caso, esencialmente nuestro espacio muestreo, que es el primer objeto que uno caracteriza cuando uno determina un experimento aleatorio. Recuérdense que hay tres componentes que determinan un experimento aleatorio, el modelamiento matemático asociado a ello. El espacio muestreo por un lado, después el espacio de eventos, que típicamente dijimos que en el caso de los continuos tienen que ver con sigma álgebra inducidas por intervalos, ¿ya? Vamos a ver que eso tiene sentido en este contexto. Y finalmente la probabilidad, ¿ya? Entonces partamos con el espacio muestreo. Como les dije, estamos mirando el caso vectorial, o sea, esencialmente estamos mirando el espacio finito dimensional del tipo R a la K. De hecho, el ejemplo R a la K es suficientemente rico y vamos a estar discutiendo el caso vectorial en este ámbito. Se extiende para espacios complejos y lo que quieran, pero en realidad, esencialmente el caso de R a la K, para efectos de este curso, es lo que vamos a estar mirando. Entonces aquí está una ilustración gráfica del espacio para un espacio de tres dimensiones con X1, X2, X3. Esencialmente aquí el conocimiento que ustedes van a necesitar es lo que conocen del cálculo en varias variables. Eso es un poco son las herramientas sobre las cuales vamos a estar construyendo la teoría de probabilidad en el espacio vectorial. Respecto voy a mencionar brevemente el concepto de la sigma álgebra acá. Esencialmente introducido el concepto de la sigma álgebra inducida por un conjunto. Aquí lo que queremos ver, que discutimos en las cápsulas anteriores, aquí lo que queremos ver, poner probabilidad sobre los intervalos, ¿ya? Pero intervalos en espacios vectoriales. Y esta es la forma general de representar un intervalo en un espacio vectorial, que esencialmente es el producto cartesiano de intervalos escalares. Esto es lo que se conoce en la jerga de probabilidades como los cilindros finitodimensionales. ¿Ya? Los cilindros son esencialmente un conjunto que se escribe como el producto cartesiano de intervalos escalares. Entonces, aquí tengo en la primera componente tengo el intervalo AB, dos números arbitrarios. En la segunda componente tengo el intervalo abierto CD. Y así sucesivamente, por ejemplo, en la última componente tengo el intervalo semiabierto menos infinito A.
Pero esencialmente, entonces, el ámbito donde vamos a querer poner probabilidad, del mismo modo que dijimos que para el caso escalar tenía que ver con los intervalos, acá tiene que ver con estos objetos que son los productos cartesianos de intervalos. Y a estos objetos se les conoce como los cilindros, ¿ya? En el ámbito de probabilidades. ¿Ya? Eso es jerga y es notación, definiciones que la gente usa en probabilidades, pero es importante que lo empiecen a incorporar porque se van a encontrar de repente con este tipo de lenguaje y es bueno que empiecen a considerarlo. ¿Ya? Pero esto es lo que se conoce tradicionalmente como un conjunto producto, porque es el producto cartesiano de K conjuntos en R, ¿ya? En general. Entonces, de hecho, esa es la forma más general. Vamos a estar interesados en la colección de conjuntos que se escriben como el producto cartesiano. De hecho, no podría decir que estamos mirando la colección de conjuntos. Entonces lo pondría como una colección de conjuntos, ¿ya? Donde los conjuntos se escriben como B1 plus B2 plus B3 hasta B sub K, y donde esencialmente cada uno de los B1 hasta B sub K son elementos, son intervalos o, de manera más general, elementos de la sigma álgebra de los borelianos en R, ¿ya? Pero en general uno siempre está pensando en este tipo de objetos, ¿ya? Y este es el ámbito donde vamos a querer poner probabilidad. O sea, vamos a querer poner probabilidad sobre conjuntos de esta forma, que son productos cartesianos, y en donde cada componente de este conjunto es esencialmente un intervalo o un elemento más general de la sigma álgebra de los borelianos. Escala. Entonces aquí hay una ilustración gráfica del tipo conjunto que uno podría considerar en el caso de R2. Si estamos mirando R2, por ejemplo, este sería el producto cartesiano de dos intervalos cerrados, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Es una ilustración gráfica, ¿ya? De lo que de la forma que tienen los cilindros o estos conjuntos que se escriben como el producto cartesiano. Y sobre estos conjuntos es donde vamos a querer poner probabilidad, ¿ya? Ese poco es el ámbito que vamos a estar mirando, ¿ya? De forma más general, entonces vamos a querer poner probabilidad sobre la colección de eventos que se escriben como el producto cartesiano de elementos de la sigma álgebra de los borelianos. Esta es la manera de escribir ese conjunto. Básicamente el producto cartesiano de todos los intervalos en R, plus todos los intervalos en R, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, en general este conjunto, aquí hay un tema formal que no es necesario que ustedes lo dominen, pero se los aprovecho a comentar. En general, el producto cartesiano de conjuntos que son sigma álgebra no necesariamente define una sigma álgebra. Entonces lo que uno define es la sigma álgebra más pequeña que contiene los productos cartesianos de eventos que son del tipo intervalo o uniones de intervalos. Recuerden que la sigma álgebra de los borelianos, esto lo discutimos en la cápsula anterior, esencialmente la sigma álgebra inducida por los intervalos y contiene las uniones numerables, todas las operaciones finitas de intervalos. Por ende, de alguna manera lo que estamos haciendo aquí, estamos generando la sigma álgebra inducida por este conjunto que se escribe como producto cartesiano de la sigma álgebra de los borelianos, ¿ya? Esto es notación, es formalidad, no es algo que vamos a estar ocupando en el curso, pero es importante que lo sepan. Aparte que ya introdujimos el concepto de sigma álgebra inducida, la sigma álgebra más pequeña que contiene una cierta colección de eventos, o cierta colección de subconjuntos del conjunto de potencia. Así que formalmente ustedes pueden entender conceptualmente a qué nos referimos con esta definición, y formalmente, matemáticamente, esto es lo que se conoce como la sigma álgebra de los borelianos en R a la K, ¿ya? Pero esencialmente, el punto de vista práctico, que es lo que vamos a estar mirando más en este curso, lo que nos interesa saber es que vamos a estar poniendo probabilidad en este tipo de conjuntos, que son intersecciones de intervalos. Disculpen, productos cartesianos de intervalos, ¿ya? O básicamente lo que se conoce como los cilindros, ¿ya? Del espacio. Muy bien, entonces no quiero discutir más de estos aspectos técnicos, solamente mencionar este concepto formalmente está la sigma álgebra donde se pone probabilidad en un espacio vectorial, la sigma álgebra boreliana, esta es la forma de construirla. De hecho, ustedes tienen todos los elementos para poder entender a qué se refiere. Ahora, la construcción específica es un poquito más compleja de entender, pero al menos saben cómo se construyó la sigma álgebra de los borelianos, y ahora lo que estamos haciendo es como extendiendo esa construcción sobre la sigma álgebra inducida por los productos cartesianos de las componentes, ¿ya? Así que esa es formalmente la definición. Entonces, en particular, por ejemplo, para mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, si consideramos el caso más simple que uno podría mirar vectorial, que es RLA2, es un ejemplo que visualmente podemos verlo ¿ya? Visualmente. Ya cuando nos escapamos a 3 dimensiones es más difícil ver porque estamos hablando de volúmenes, en ese caso los conjuntos. Y si nos vamos de R4 a R5 ya no hay posibilidad de visualizarlo. Así que para efectos gráficos
Y para conceptualizar las cosas, tradicionalmente la gente mira los casos más simples como RLA2, donde las cosas se pueden ver, uno puede ver los conjuntos donde uno quiere poner probabilidad, etc. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de... Por ejemplo, aquí está el conjunto, fíjense interesante, esto es lo que se conoce como los conjuntos de dimensión 1. ¿Por qué? Porque fíjense que son los pares x0 y 1 en R2, tal que solamente pongo una restricción en una de las componentes. Entonces, esencialmente lo que estoy diciendo con esto es que es el conjunto donde x0 toma cualquier valor, pero x1 tiene que estar en el intervalo abierto 3,6. Fíjense que efectivamente este conjunto pertenece a esta clase, ¿ya? De los conjuntos productos cartesianos, así que y en particular entonces va a pertenecer a la sigma álgebra de los bolerianos en RLA2, porque de esa forma se construye la sigma álgebra más pequeña que contiene a este tipo de conjunto, ¿ya? Que es donde queremos poner probabilidad, ¿ya? Así que efectivamente nos damos cuenta que este es un elemento de la sigma álgebra de R2, ¿ya? Lo mismo acá. Tengo x0 un tercio, fíjense que ya el recíproco, pongo una restricción en la primera componente, en la x1 no le pongo ninguna restricción, entonces para todo x1, x0 tiene que estar en 1,3. Muy bien. Y aquí vienen conjuntos, estos conjuntos de acá, cuando tienen solamente restricción en una componente, es lo que se conoce como los conjuntos 1D, de alguna forma, porque son cilindros, son productos cartesianos de dos conjuntos, pero donde solamente uno de las componentes del producto cartesiano es distinto de todo el conjunto, ¿ya? Entonces, pues en ese sentido se dice que son cilindros 1D, porque hay una restricción solamente sobre una dimensión del conjunto, no sobre las dos dimensiones. Esto es lo que se correspondería a cilindros 2D porque tengo restricciones en las dos componentes. Por ejemplo, x0 y x1, tal que x1 pertenezca a... disculpen, este también es el cilindro 1D. X0 y x1, tal que x1 pertenece a 4, en el intervalo 4, 5, unión menos infinito 2. ¿Ya? También correspondería a un cilindro 1D. De esto es lo que sería un cilindro 2D porque tengo restricciones en ambas componentes. X0 pertenece al intervalo 1 tercio y x1 pertenece al intervalo 3 sextos. ¿Ya? Voy a mostrar unas gráficas de estos conjuntos que están en el libro. ¿Ya? Les puse ahí la referencia en las notas para que lo vayan a mirar, pero aquí les voy a mostrar el libro. Y ahí se ven ejemplos también de los cilindros 1D, que sería el caso A y el caso B. Si se dan cuenta, esta es la representación gráfica de los ejemplos que mostraba anteriormente, de los tres ejemplos que mostraba anteriormente, que eran donde poníamos una restricción en este caso sería la primera coordenada, x0, ¿ya? El b ponemos una restricción en la segunda coordenada, la componente x1, y aquí pongo una restricción en x1, pero donde se escribe como la unión de dos intervalos, ¿ya? Que siguen siendo elementos de la sigma álgebra, ¿ya? Y finalmente el último ejemplo que lo llamamos el cilindro 2D o el conjunto 2D porque ponemos restricciones no triviales en ambas coordenadas, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como los cilindros del espacio R2, conjuntos que se escriben como el producto cartesiano de dos intervalos, ¿ya? Y está la distinción entre cilindros 1D, donde hay restricciones sobre una componente nomás, y los cilindros 2D, donde ponemos restricciones sobre las dos componentes, como es el caso B. ¿Ya? Así que estas gráficas las pueden ver del libro. ¿Ya? De hecho, estos ejemplos los tomé del libro, por si acaso. ¿Ya? Los quieren revisar después del libro. Entonces volvamos a mis notas. Entonces estamos ahí, de hecho ahí está la referencia del libro, después si quieren, esta es la página 39 del libro de referencias. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que voy a decir respecto a los eventos, el espacio de eventos. ¿Se acuerdan que partimos describiendo el espacio muestreo? Después dijimos que necesitamos caracterizar el conjunto sobre el cual vamos a poner, la colección de conjuntos sobre el cual vamos a poner probabilidad, que es esencialmente la sigma álgebra, y eso es lo que tengo que decir respecto a la sigma álgebra. Ahora aquí hay una nota especial interesante, que en general uno puede tener conjuntos que son más complejos que los productos cartesianos. Por ejemplo, uno puede caracterizar este conjunto, que son los x, y en R2, tal que x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Fíjense que este conjunto no se describe como un producto cartesiano de dos conjuntos, ¿ya? Es una relación más compleja que me determina el conjunto de 1. Lo interesante es que para este ejemplo se va a mostrar que B1 está en la sigma álgebra, porque se puede escribir como la unión numerable de cilindros. O sea, se puede escribir como el límite o la unión numerable de conjuntos de este tipo, productos cartesianos. Así que en particular, si bien
uno pone el foco conceptualmente en este tipo de conjuntos, que son los conjuntos de esta forma, productos cartesianos. El límite de estos conjuntos, o sea, la unión numerable de estos conjuntos, pueden construir eventos más complejos. Por ejemplo, como el ejemplo que está acá. ¿Ya? Puedo construir este conjunto que es básicamente en la esfera. Disculpen, el círculo de radio, en este caso 1. ¿Ya? Entonces, de hecho, es interesante pensar en la manera en la cual ustedes pueden construir BSU1 como límite de intervalos del tipo, o sea, de conjuntos del tipo producto de intervalos. ¿Ya? De hecho, si uno piensa, uno podría pensar en esto, en empezar a generar este tipo de estructura. ¿Ya? ¿Ya? Y después empezar a generar una familia más rica que vaya cubriendo cada vez más el espacio y que en el límite efectivamente coincida con el conjunto. Entonces, de alguna manera lo que estoy diciéndole aquí es que si bien este conjunto no se escribe como un producto cartesiano, de esta forma producto, no se escribe como un cilindro, uno puede construir una familia de cilindros que, vía la unión de ellos, puedo aproximarme arbitrariamente a B1, en el sentido que en el límite, ese conjunto, el límite numerable, coincide con el conjunto B1. Y lo interesante es que recuerden que por la propiedad de cerradura de la sigma álgebra unión innumerable. En realidad este límite al final uno lo puede construir si uno es suficientemente inteligente para construir este ejemplo. Uno puede construir una secuencia de conjuntos de este tipo que sean embedidos, o sea, que un conjunto contenga el otro y que en el límite coincida con este conjunto. Y el límite se escribe como la unión numerable, y como la unión numerable pertenece a la sigma álgebra, necesariamente es una manera de demostrar que este conjunto está en la sigma álgebra de los borelianos de R2. O sea, hay una manera constructiva de aproximar este conjunto por intervalos, producto de intervalos. ¿Ya? Y esa es la receta, de hecho, para la mayoría de los problemas en este ámbito de probabilidades, que en realidad uno puede calcular la probabilidad de conjuntos más generales haciendo uso de que en realidad los intervalos son suficientemente expresivos en realidad, porque en el límite pueden aproximar a una familia súper rica de conjuntos que no se escriben necesariamente como el producto cartesiano de dos intervalos. Es una observación. Si quieren después podemos discutir más esto en algún otro ámbito, pero les comento que efectivamente la familia de intervalos súper rica y en particular la sigma álgebra de los borelianos permiten aproximar conjuntos que son mucho más ricos que el producto de intervalos, ¿ya? El producto cartesiano de intervalos. Por ejemplo, este conjunto, que también pertenece a la sigma álgebra. ¿Ya? Es un comentario. Muy bien. Movámonos a la probabilidad. Entonces ya hablamos del espacio muestreo, el espacio vectorial, hablamos de la sigma álgebra de los borelianos y su construcción. Ahora nos movemos al ámbito del cálculo de la probabilidad, y esto es esencialmente la extensión natural de lo que vimos en el caso escalar. Vamos a partir poniendo el foco en el ámbito en el cual la probabilidad se obtiene vía la integración de una función. La única diferencia que en este caso es que la función va del espacio vectorial a valores reales positivos, unión el cero, de tal manera que la función es integrable, ¿ya? En el sentido que ustedes conocen, la integral de Riemann, y que integra 1. ¿Ya? Y como en el caso escalar, lo que uno define es que a partir de la función, que tiene esta interpretación de función de densidad de probabilidad, de la misma manera que tiene la interpretación en el caso escalar, la única diferencia es que ahora la función depende de k componentes, de x1 hasta xk. ¿Ya? Entonces esta integración de hecho no es escalar, sino es vectorial. Aquí faltó un poco, por eso puse como x barra para referirme que en realidad esto no es un valor escalar, sino que esto es de x1 hasta de xk. ¿Ya? Escalares. Y aquí x barra representa un vector de dimensión k. ¿Ya? Entonces, al igual que el caso escalar, lo que uno obtiene es que la probabilidad se induce vía la integración. Entonces, yo tengo un subconjunto arbitrario de la sigma álgebra boreliano y lo que hago es calcular vía integración la probabilidad. Y la interpretación de esto, al igual que el caso escalar, se entiende como la función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Uno puede naturalmente demostrar, así como decimos, se mencionó para el caso escalar, que una función construida de esta forma, ¿ya? Utilizando las propiedades de integración que ustedes conocen, satisface los 4 axiomas de una probabilidad. ¿Ya? O sea, la probabilidad sobre todo el espacio 1, porque la función integra 1, la probabilidad sobre el vacío 0, aditividad finita y sigma aditividad. ¿Ya? Así que se pueden verificar esas propiedades, así como lo hicimos para el caso escalar, y la teoría extiende de manera natural. ¿Ya?
Y básicamente en este caso, nuevamente estamos hablando de un ámbito donde la probabilidad, esto es una familia especial de modelos de probabilidad que se construyen vía la integración de una función. No son todas las posibles probabilidades, pero cubre un ámbito suficientemente rico. ¿Ya? Después, cuando veamos variables aleatorias, vamos a cubrir el ámbito de probabilidades con un poquito más de cuidado. Vamos a cubrir no solamente este caso, cuando la probabilidad se induce vía la integración, que se conoce como las probabilidades continuas, sino que vamos a también cubrir el caso mixto, donde hay una componente continua y una componente discreta, etcétera, etcétera. Pero para efectos de lo que estamos presentando acá, prefiero partir con la caracterización de la probabilidad en el ámbito vectorial basado en funciones de densidad probabilidad, que es lo que se conoce como el caso continuo, ¿ya? Una probabilidad continua. Entonces, en particular, si consideramos un cilindro, aquí tengo la representación de un cilindro 2D, como les dije anteriormente, las representaciones gráficas solamente nos las hace hasta 3 dimensiones, así que claro, aquí estoy considerando un cilindro de K componente y gráficamente corresponde a este tipo de representación, un conjunto producto cartesiano de conjuntos escalares, B1 hasta B sub K. Y en este caso la probabilidad, bueno, aquí es más fácil descomponer esta integral. Si el conjunto F se escribe como el producto cartesiano de componentes escalares, es mucho más fácil descomponer la integral entre sus componentes individuales, porque esencialmente lo que estoy haciendo es integrando en cada componente la función f de x1 hasta xk. En la componente x1 integro sobre b sub 1, en la componente x2 integro sobre b sub 2, y en la componente sub xk integro sobre b sub k. Y si ustedes se acuerdan de lo que vieron en el curso de integración en varias variables, este tipo de eventos son los que, o este tipo de integrales son las que son más fáciles de caracterizar, ¿ya? Es mucho más difícil integrar un evento de este tipo, ¿ya? Cuando no hay una relación, no hay una estructura producto, ¿ya? Pero entonces es súper importante entonces poner probabilidad en principio sobre este tipo de objetos, que son los cilindros, ¿ya? O los conjuntos que se escriben como productos cartesianos, ¿ya? Que dijimos que este es el conjunto de interés. Sobre este conjunto queremos conocer la probabilidad, y en este caso, para cuando la probabilidad se construye de esta manera, con una función de densidad de probabilidad, resulta que el proceso de integración es bastante más directo de lo que ustedes conocen de integración de varias variables, ¿ya? Esencialmente tienen que integrar componente a componente en los respectivos conjuntos la función que es integrable, ¿ya? Así que está súper, el mejor escenario, de hecho el escenario más simple desde el punto de vista de cómputo de las probabilidades, en el caso cuando estamos mirando los cilindros, los productos cartesianos de intervalos, ¿ya? Así que es súper importante poder familiarizarse en primera instancia con el caso de los cilindros, y de ahí extender al cálculo de probabilidad sobre conjuntos que son más complejos. Entonces, ¿ya? Aquí hay una observación importante que no quiero dejar pasar, porque hay un caso súper importante, y esto va a tener más sentido cuando veamos independencia en las siguientes cápsulas, y cuando veamos variables aleatorias independientes. Estoy un poco adelantándome a lo que viene, pero es necesario, dado que el concepto de independencia es un concepto súper importante en probabilidades. Resulta que el concepto de independencia tiene que ver con una cierta estructura de la función de densidad conjunta en el ámbito vectorial. Y esa estructura se conoce como una estructura producto, ¿ya? Entonces, esta estructura que vamos a presentar ahora es una manera de caracterizar este atributo que vamos a ver en las cápsulas siguientes, que se llama independencia entre experimentos o independencia entre variables aleatorias. Pero, como no hemos introducido esos conceptos todavía, lo que les voy a mencionar es la estructura de la función de densidad de probabilidad, ¿ya? Entonces, existe un caso bien importante, que es cuando la función vectorial, ¿ya? Que recuerden que va de RK a valores reales positivos unidos en el 0, se descompone como la multiplicación componente a componente, ¿ya? De K funciones escalares, ¿ya? Entonces, cuando f tiene esta forma, se dice que tiene una estructura producto, que la función f tiene una estructura producto. Ahora, lo interesante, que ustedes pueden demostrar, de hecho, que si ustedes asumen que si la función f tiene esta forma, se puede mostrar rápidamente que los f sub i necesariamente tienen que ser funciones de densidad de probabilidad escalar. O sea, tienen que ser integrables y tienen que integrar 1. ¿Por qué? Porque la función f tenía que cumplir esa propiedad a nivel vectorial. Recuérdense que la función f tiene que ser una función integrable que integre 1 y a valores positivos. Entonces, si es que f tiene esa propiedad, ¿ya? Y la parte se descompone con una familia de f sub i, ¿ya? De igual 1 hasta acá, los f sub i también heredan esa propiedad, pero la heredan escalarmente, como una función de r a r más unido al 0.
Y por ende, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que en realidad las funciones que tienen esta estructura producto son aquellas que se escriben como la multiplicación de funciones de densidad de probabilidad marginales, o sea, funciones de densidad de probabilidades escalares. ¿Ya? Entonces, si f sub i tiene esta estructura, entonces los f sub i son funciones de densidad en sí mismas. Y por otro lado, si ustedes toman funciones de densidad escalar y las multiplican y las asignan componente a componente a cada componente distinta, están induciendo una función conjunta, ¿ya? Que es una función de densidad de probabilidad vectorial, ¿ya? Y que tiene una estructura producto. Ahí está, hay una relación de un lado y para el otro, de alguna forma. Si una función tiene la estructura producto, sus componentes son funciones de densidad escalar, y al mismo tiempo ustedes, vía funciones de densidad escalar, pueden construir funciones de densidad vectorial que tengan estructuras producto. Entonces es una relación para los dos lados. ¿Ya? Ahora, la interpretación de esto va a venir más adelante cuando introduzcamos la noción de independencia, porque ahí se dan cuenta que la independencia tiene que ver con que la función de densidad tenga esta estructura producto. De hecho, un sí solo sí. Las variables o el experimento es independiente si solo si se cumple esta estructura producto. Por eso es tan importante introducirla y mencionarla, porque después vamos a darnos cuenta que tiene que ver con la caracterización del concepto de independencia. ¿No? Eso viene en las cápsulas, de hecho en la próxima cápsula, así que viene pronto. No es algo que va a venir muchísimo más adelante, sino que es algo que vamos a ver inmediatamente después de esta cápsula. Entonces, en este caso, si uno mira nuevamente este ejemplito, que es súper importante porque tiene que ver con el cálculo de probabilidad sobre los cilindros, o sea, sobre los conjuntos que se escriben como el producto cartesiano, nos damos cuenta que en este caso resulta que la probabilidad del producto cartesiano es esencialmente la pitatoria, ¿ya? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos ocupando el hecho que la función f tiene esta estructura producto, entonces ahora, dado que aparte de los conjuntos, la integral tenía que ver con integración componente a componente de conjuntos independientes, puedo explotar la estructura de la función f, que tiene esta estructura de producto, e integrar componente a componente y los términos se desacoplan. De alguna manera, ahí está la estructura del problema. O sea, en el caso cuando la función f tiene una estructura producto, el cálculo de probabilidades de este tipo se simplifica mucho, porque tiene que ver ahora con, de alguna manera, multiplicar, ¿ya?, las integrales componente a componente. Y como les dije anteriormente, los f sub i son en particular funciones de densidad de probabilidad en sí mismas. Por tanto, esto se puede interpretar como una probabilidad en la componente y-ésima. Después vamos a interpretar específicamente a qué corresponde esta probabilidad. ¿No? Nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la probabilidad de una componente del vector. Ahí está, ahí un poco está en esta estructura de acá. De hecho, está explícitamente escrito, pero de manera algebraica, el concepto de independencia. Después, cuando lo introduzcamos formalmente, se van a dar cuenta, van a poder conectar las dos cosas, la definición de independencia que vamos a ver más adelante con esta estructura en la cual se descompone la probabilidad de eventos de este tipo, que son productos cartesianos componente a componente. ¿Ya? Entonces, eso. Sí, ahora lo que estamos viendo es más bien estructural. Cómo se simplifica el cálculo de las probabilidades cuando uno tiene este tipo de estructura, pero después esto va a tener una implicancia más concreta cuando introduzcamos la definición de independencia. Muy bien, entonces eso no vamos a cubrir más del caso vectorial que esto, ¿ya? Después cuando introduzcamos vectores aleatorios, variables aleatorias y después vectores aleatorios, que se vienen en la unidad 2 del curso, vamos a poner en contexto de manera más clara toda esta introducción, toda esta matemática que introducimos a nivel de caracterizar el espacio de probabilidades, el espacio muestreo, la sigma álgebra y la probabilidad, y las estructuras que estamos viendo, en particular cómo la probabilidad se calcula en general para un evento producto, y en particular qué pasa cuando uno empieza a poner condiciones adicionales sobre la función de densidad conjunta, por ejemplo, cuando tiene este tipo de estructura, qué implicancias tiene en el cálculo de probabilidades, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver con muchísimo más detalle cuando introduzcamos vectores aleatorios, que viene en la unidad 2. Y por tanto, desde el punto de vista formal, esto es lo que voy a introducir nomás a este nivel. Cuando aquí estamos básicamente hablando de la construcción del experimento aleatorio en un conjunto de varias dimensiones. Y esencialmente, entonces, esto es lo que vamos a cubrir acá. Entonces, lo último que quiero mencionar es un caso de estudio que es súper importante en ingeniería,
¿ya? Y es básicamente el caso gaussiano. Esto también lo discutimos en el caso escalar, cuando introdujimos familias de funciones de densidad, de probabilidad indexadas por parámetros. Discutimos la distribución exponencial, la laplaciana, la gaussiana, está la gaussiana generalizada y hay un montón de otras, pero esencialmente por razones de tiempo nos concentramos en las más importantes. Lo mismo acá, en el caso vectorial se podrán imaginar que la familia de funciones de densidad que se pueden parametrizar por parámetros es súper rica y súper amplia, pero por razones de tiempo nos enfocamos a mirar un caso de estudio especial, que es un caso de estudio súper importante en la ingeniería, que es el concepto de la gaussiana multivariada. ¿Ya? Ahí mencioné, por ejemplo, en el texto que juega un rol central en el modelamiento de problemas en la ciencia de la ingeniería. El caso gaussiano es súper importante y es como el primer caso de estudio que uno mira cuando introduce el concepto de experimento aleatorio en el ámbito continuo. Entender bien el caso gaussiano, o al menos ejemplificar en el ámbito gaussiano y que ustedes puedan calcular probabilidades en ese contexto, etcétera, etcétera. Así que, si es que tengo que mencionar un ejemplo importante, el ejemplo que hay que mencionar es el caso gaussiano multidimensional. Entonces, como les dije, como lo discutimos en el caso anterior, en el caso gaussiano multidimensional, lo que tenemos es una función, que es la densidad, ¿ya? F, ¿ya? De R a la K a R más 1 en el 0, pero que está parametrizada, ¿ya? Por parámetros. Y esos parámetros después van a jugar un rol bien importante cuando introduzcamos vector aleatorio, ¿ya? Pero por el momento solamente les voy a introducir la forma paramétrica de la función f, así como lo hicimos en el caso escalar, cuando aparecían parámetros teta o mu, sigma cuadrado, en el caso gaussiano escalar. Aquí van a aparecer muchísimos más parámetros porque estamos en un ámbito multidimensional, o sea, hay muchos más grados de libertad y por ende se van a dar cuenta de que surgen muchos más parámetros para el modelamiento de esta familia de funciones. Y en particular, la función f está indexada por dos familias de parámetros, ¿ya? La primera familia es lo que se conoce como la primera componente de esta familia de funciones de densidad conjunta o de densidad vectorial, es lo que se conoce como una matriz, y esta matriz se le conoce como la matriz de covarianza, ¿ya? Esto va a tener mucho más sentido cuando veamos el caso de vectores aleatorios, porque y posteriormente a eso, cuando se introduzca el concepto de la varianza, la covarianza de variables aleatorias, porque ahí van a encontrar una relación directa entre esta matriz y el concepto de covarianza, ¿ya? Ahora, como esos conceptos todavía no lo hemos introducido, lo que yo solamente me voy a remitir a hablar de la estructura de la matriz, ¿ya? Esencialmente f entonces depende de una matriz y de un vector. Entonces la primera componente es la matriz, que es una matriz cuadrada nRK al RK. Como se dan cuenta, una matriz tiene k cuadrado componente. Entonces, y esta es la manera en que vamos a representar en términos de parámetros esa matriz. Le puse lambda, lambda 1, 1, lambda 1, 2, lambda 1, 3, lambda 1 sub k, y así la diagonal los lambda sub i, i, y en las componentes fuera de la diagonal son los lambda i, j con i distinto j. ¿Ya? Pero esencialmente tengo esa cantidad de parámetros. ¿Ya? Tengo tantos parámetros en principio como componentes tiene la matriz. Ahora, en realidad, esta matriz no es cualquier matriz, ¿ya? Tiene ciertas propiedades de simetría. Y una de esas simetrías importantes es que es una matriz simétrica, o sea, lambda sub ij igual a lambda sub ji. En otras palabras, lambda transpuesto coincide con lambda, ¿ya? Entonces es una matriz simétrica, y aparte tiene una propiedad adicional que es una matriz definida positiva, ¿ya? Definida positiva en el sentido que para todo vector en R a la K, el producto distinto es cero, me faltó poner acá, y distinto es cero, ¿ya? Y barra todo esto, ¿no? Porque es un vector distinto del vector cero, ¿ya? Es bueno precisar esto, ¿ya? Entonces se tiene lo siguiente, que el producto I transpuesto lambda I transpuesto, esto es lo que se conoce en álgebra como una forma cuadrática. Cuando una matriz es simétrica y uno hace esta operación, estamos construyendo lo que se conoce como la forma cuadrática inducida por una matriz simétrica. Y esta es la forma que tiene la forma cuadrática, que es una manera de generalizar el cuadrado de un vector, ¿ya? Tiene esta forma: lambda sub i, sumatoria en i, sumatoria en j sobre todas las componentes del problema, de lambda sub i, la componente ij de la matriz, por i sub j. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia que tiene? ¿Por qué se dice que es una forma cuadrática? Porque independiente del valor del vector, en la medida que el vector sea distinto del vector 0,
este producto es mayor que 0. De la misma manera que la norma del vector al cuadrado es mayor que 0 y es 0 si solo si igual a 0. Entonces, de esa manera es que se dice que esta matriz, esta propiedad se conoce cuando que se dice que la matriz es definida positiva, y a este producto de acá, que el I transpuesto lambda por I, se le conoce como la forma cuadrática inducida por la matriz. Estos son conceptos que seguramente vieron en el curso de álgebra y es importante que los revisiten y los recuerden, porque esto es lo que constituye lo que se conoce como la matriz de covarianza de un vector gaussiano en K componente. ¿Ya? Tiene esta matriz, implícitamente tiene una matriz con estas propiedades. Simétrica, ¿ya? Y definida positiva. ¿Ya? En particular, el hecho de que sea definida positiva implica que la matriz es invertible. ¿Ya? Eso también es un dato importante. ¿Ya? Entonces, como les dije, la función f va a estar indexada por dos componentes. Primero, una matriz con estas propiedades de simetría y que define una forma cuadrática, de simetría y positividad. Y el otro elemento que constituye o que indexa esta familia de funciones que llamamos la familia de funciones de densidad gaussiana multidimensional es lo que se conoce como el vector de media. ¿Ya? Y es un vector arbitrario en R a la K. ¿Ya? Ahora, nuevamente voy a enfatizar el hecho que aquí voy a presentar la forma que tiene la función f como función de la matriz lambda y el vector m, ¿ya? Pero después cuando se introduzca el concepto de media y covarianza en las unidades que vienen del curso van a presentar una relación que es mucho más potente y también más intuitiva entre este vector y las covarianzas de los vectores involucrados, ¿ya? Y el vector de media y la media del vector involucrado, que lo está tratando de modelar con esta función de densidad. ¿Ya? Y eso viene en las unidades que vienen. Pero aquí lo que vamos solamente a introducir es la forma que tiene la función de densidad. Porque acuérdense que cualquier función f que cumple esta propiedad de ser positiva e integral 1 induce una probabilidad. Entonces, un poco lo que estamos mirando aquí es eso, esa dimensión del problema, es ver la familia de funciones que tienen una cierta estructura y que están indexadas por una cierta parametrización, que en este caso está indexada por una matriz de un vector que cumpla, que es positiva y que integre 1. Ese es el foco de lo que estamos viendo. Bueno, la forma de la función es la siguiente, y esta es lo que se conoce como la forma de la función de la densidad multivariada. Tiene esta forma. La función f, fíjense que depende explícitamente de la matriz y depende del vector de media que introdujimos anteriormente. Y esta es la forma que tiene. Tiene una constante, 1 partido por raíz de 2pi a la k, donde k es la dimensión del espacio determinante de la matriz, y aquí viene un concepto importante, porque dijimos que efectivamente la matriz es invertible, ¿ya? Entonces el determinante es distinto a 0. O sea, tiene que, esto está bien definido de alguna manera, este factor de escala. Y este factor de escala lo que hace es que hace que la función integre 1 de alguna manera. Así que uno tuviera que decirlo de una manera simple. Y después hay un término exponencial, o sea, esto se dan cuenta, la función gaussiana multivariada tiene tiene una exponencial de la misma manera que lo tenía la función gaussiana escalar, que era, ¿se acuerdan? E a la menos un medio x menos mu al cuadrado dividido por sigma cuadrado. Esa es la forma que tenía el argumento de la exponencial. Aquí hay una forma parecida, pero como estamos en un espacio de varias dimensiones, aparece el término cuadrático, se reemplaza por la forma cuadrática inducida por la matriz. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es x, el vector, este es un poco el parámetro que estamos utilizando para integrar la función f, ¿ya? Entonces tengo x menos m, o sea, x está centrado respecto a la posición de este parámetro que lo llamamos la media de la función gaussiana multivariada. Entonces tengo x menos m transpuesto por, y aquí aparece la matriz inversa de la matriz que introdujimos como la matriz de covarianza, que también se puede mostrar que es una matriz simétrica y definida positiva, porque sigma era simétrica y definida positiva. Por tanto, este término de arriba es una forma cuadrática. Estos términos x transpuesto esta matriz por esta matriz siempre me da algo positivo, ¿ya? Y eso es importante porque el ser siempre algo positivo de alguna manera está calculando el cuadrado. Este término siempre es positivo, está siendo multiplicado por un término negativo, y esto un poco garantiza que esta función es integrable, que tiene un comportamiento exponencial decreciente, así como lo tenía la gaussiana escalar, ¿ya? Por ejemplo, y aquí efectivamente se conoce como la forma cuadrática inducida por la matriz, en este caso lambda a la menos 1, ¿ya? Porque es la inversa de la matriz de covarianza, ¿ya?
Ahora, esta es la forma que tiene la función de densidad como función de los parámetros de media, ¿ya? Fíjense que está el rol que juega la media, y como función de la matriz de covarianza, ¿ya? Y esa es la forma, y seguramente después en las cápsulas, en los ejemplos que vamos a ver en clase o en las tareas van a poder un poco aterrizar esta formulita en ciertos casos, ciertos problemas, en ciertos cálculos computacionales, y relacionar esta fórmula con el caso escalar. También yo creo que es importante, eso lo vamos a ver después también, ¿ya? Pero esto es lo que les voy a mencionar en esta cápsula, es solamente la forma que tiene la función gaussiana multivariada y cómo depende de los parámetros. En este caso tiene dos familias de parámetros importantes, un vector de media y una matriz de covarianza. Los invito también a verificar el caso k igual a 1. Se dan cuenta que si ustedes reemplazan k igual a 1, recuperan la expresión que tenían en el caso escalar, donde aparece el término 1 menos un medio x menos mu al cuadrado dividido por sigma cuadrado, ¿ya? Donde el sigma cuadrado sería lo que estaría representando lambda a la menos 1. Y el determinante ahí, lo van a hacer y van a dar cuenta que esta formulita que estamos viendo acá de alguna manera generaliza el caso escalar y cubre una familia mucho más grande de modelos porque estamos aquí considerando el caso vectorial, ¿ya? Pero al mismo tiempo se dan cuenta que depende de hartos parámetros, depende en este caso, k componente tiene k grados de libertad y la matriz en principio tiene k cuadrado grados de libertad, aunque la simetría y el hecho de que sea definida positiva restringe los grados de libertad. Pero se dan cuenta que en realidad un vector gaussiano o una función de probabilidad gaussiana tiene muchísimos grados de libertad con los cuales ustedes pueden cambiar la forma que tiene esta función de densidad en el espacio R a la K, ¿ya? Así que es una familia súper rica en términos de su expresividad, pero tiene la misma forma que lo que vimos en el caso escalar, que es esencialmente una gaussiana que decae respecto a una media, ¿ya? Vamos a ver algunas simulaciones de eso también en la próxima cápsula, les voy a mostrar de manera más gráfica la forma que tiene la función f de x, ¿ya? Esto es un comentario que yo creo, los invito a mirar, no es algo que necesariamente lo vamos a usar, ni algo que les vamos a pedir en el cálculo de probabilidad en el caso gaussiano multivariado. Vamos a hacer cosas bastante más simples, pero es bueno comentarles, ¿ya? Y algunas observaciones que vienen de lo que ustedes vieron en el álgebra lineal. Si lambda es definida positiva, es invertible, y entonces lambda menos 1 también se puede mostrar que es definida positiva, y también en una forma cuadrática, que es lo que mencioné arriba, ¿ya? Y el determinante es mayor que 0 para hacer un poco que esta expresión esté bien definida. Es un comentario también de álgebra lineal. Lo otro importante es que para el caso de matrices simétricas definidas positivas hay un resultado de descomposición súper bonito en términos de valores y vectores propios, que seguramente esto es algo que vieron en el curso de álgebra, cuando en general ustedes pueden descomponer una matriz en términos de su valor y vectores propios, pero en el caso de las matrices simétricas definidas positivas como esta, uno puede mostrar que hay una base de vectores propios, ¿ya? Una base ortonormal, ¿ya? O sea, ortogonal, los vectores son ortogonales y de norma 1, y que tienen asociados valores propios lambda, chi1, chi2, chi k, asociado a cada uno de ellos, todos positivos, porque la matriz es definida positiva, ¿ya? Y bueno, esta es la formulita de cuando una matriz tiene, esta es la propiedad que cumple la matriz, que E sub i por lambda igual a el escalar por E sub i. De alguna manera esa es la definición de un vector propio asociado a un valor propio, ¿ya? Ahora, la gracia es que si ustedes utilizan esta representación acá y explotan el hecho que los vectores son una base ortonormal, uno puede demostrar que la matriz lambda tiene esta estructura, que es súper bonita, que se escribe como una matriz E, que es la matriz constituida por los vectores propios, donde los vectores propios son esencialmente las columnas de esta matriz. Acá tengo los K vectores propios que constituyen una base ortonormal. Tiene un término que es diagonal, que son los valores propios, chi1 hasta chi sub k, donde son los valores propios respectivos. Por ejemplo, el orden en el cual ustedes ponen los vectores propios es el orden en el cual ponen a cada uno los valores propios. Y en una tercera componente tengo otra matriz, también construida por la base de vectores propios, que son básicamente los vectores transpuestos, ¿ya? Esta estructura de la matriz lambda que es súper útil, de hecho, para analizar vectores gaussianos y tiene un montón de aplicaciones y uso en la ingeniería. Eso seguramente se va a ver con muchísimos más detalles en cursos más avanzados de ingeniería eléctrica, en el área de control o de
procesamiento estadístico de señales, donde, por ejemplo, el uso de esta cuestión tiene que ver con el análisis de componentes independientes o el análisis de componentes principales, que se ocupa harto hoy en día en reconocimiento de patrones, ¿ya? Y en todos los problemas que tengan que ver con inferencia en espacios vectoriales. Pero aquí, para efectos de mencionarles que esto es algo que ustedes vieron en el curso de álgebra y que se puede ocupar de manera súper explícita y súper potente en el análisis y descomposición de esta matriz acá, que es la matriz de covarianza. Es una observación. No lo vamos a ocupar, no lo vamos a ocupar en este curso definitivamente, pero les menciono porque es un dato interesante. Bueno, para que la cuestión no se quede tan en el aire, voy a mostrar, van a ver más ejemplos en las clases auxiliares y los problemas que les demos, pero aquí voy a mostrar el ejemplo más simple, ¿ya? Que básicamente consideremos el caso k igual a 2, con el vector de media 0, 0, o sea, es esencialmente la distribución centrada en el origen, la función de densidad centrada en el origen, y con la matriz más simple que uno pueda considerar, que es la identidad para la matriz de covarianza, ¿ya? En este caso, sigma la M1 va a ser la identidad, entonces esencialmente lo que tengo una normal, esta es la manera de decir, tengo una distribución normal o gaussiana de primera componente, media, y segunda componente, matriz de covarianza. Esta es la forma de denotar en la función de densidad de dos parámetros. Depende de un vector de media y de la matriz de covarianza, que en este caso es la covarianza más simple. Si reemplazamos la formulita que tenemos acá, reemplazamos la formulita, bueno, el determinante de la identidad igual a 1, aquí estoy en k igual a 2, este vector es 0, esta es la matriz de identidad, así que las cosas se simplifican harto y me queda, multiplico el vector por la identidad por el vector, la identidad por el vector me da el vector transpuesto por sí mismo, disculpen, el vector por el vector transpuesto, eso me da el vector, la norma al cuadrado del vector, ¿ya? Un vector transpuesto por sí mismo me da el producto interno del vector. Entonces me queda al final, esta es la formulita que uno tiene, 1 partido por 2pi es a la menos 1/2 multiplicado por la norma de x cuadrado. Entonces esencialmente nos damos cuenta que la función de densidad, acuérdense que aquí tiene la misma interpretación que vimos en el caso escalar, la función de densidad un poco mide cuánta probabilidad tiene el punto x1 x2 cuando uno hace un análisis infinito dimensional, ¿no? Muy pequeño en torno al punto x1 y x2. Y mientras más grande sea este valor, más probabilidad va a tener si considero un intervalo en torno a ese valor, ¿ya? Entonces aquí nos damos cuenta que, al igual que el caso escalar, en este caso, la función de densidad de probabilidad decae exponencialmente con la norma del vector. O sea, mientras más grande el vector, más lejos estoy del origen, más grande este argumento, por ende más negativo se hace el argumento de la exponencial y por ende más pequeña es la probabilidad, la función de densidad de probabilidad. De hecho, tiene este mismo comportamiento que tenía el caso escalar de un decaimiento exponencial. La cola se va súper rápido a cero, cuando la norma del vector está... Entonces, y si uno mira los puntos de X plausibilidad o X probabilidad, esencialmente son los puntos que están a la misma distancia respecto al origen. Por ejemplo, todos estos puntos que están acá en el círculo de un cierto radio son puntos que tienen la misma función f, por tanto son de alguna manera equiprobables, ¿ya? En el sentido de la densidad. Y a medida que me alejo del origen, entonces la probabilidad decrece a medida que yo me alejo del origen, ¿ya? Entonces, uno típicamente en el caso de las funciones de densidad probabilidad, uno grafica las zonas de equidensidad. Y en este caso la forma es un círculo perfecto. Y eso me lo dicta la forma de los puntos de X probabilidad en el caso gaussiano multivariado, me lo dicta la matriz de covarianza, que en este caso la matriz de covarianza era la identidad. Y le anticipo que si uno modifica la matriz de covarianza y considera una matriz más general, más difícil, lo que ocurre es que los puntos de X probabilidad se deforman. Ya no son no son los puntos de igual norma los puntos equiprobables, sino que eventualmente ustedes pueden tener puntos que son equiprobables, pero que tienen distinta norma con respecto al origen. Lo otro importante es que aquí ustedes pueden, por ejemplo, si ustedes cambian n y ponen m un valor distinto al origen, lo que van a hacer es que la función, la función fx la van a desplazar al punto central del vector m. O sea, en realidad, este comportamiento que se conoce como isotrópico, ¿ya? De la función de densidad de probabilidad, aquí está centrado en el origen, pero si ustedes cambian el vector m, lo que van a hacer es cambiar la posición central de la función de densidad. O sea, el m, de alguna manera, grafica el centro o el punto de máxima probabilidad, ¿ya? Está en el centro, está en el m, en el punto m, que en este caso está en el origen, ¿ya? Pero si ustedes cambian el m, van a cambiar el punto de máxima probabilidad al m que dicta el valor del vector m.
en este caso. Okay, por eso se conoce como el vector de media. Ahí está, es el centro, ahí está el centro de la probabilidad, de alguna forma. Y la forma en que decae respecto al centro tiene que ver con la matriz de covarianza, que en este caso es particular, ese decaimiento isotrópico. ¿Ya? Decae proporcional a la distancia respecto a la media y proporcional a la norma de la distancia. Y eso es por la naturaleza de la matriz de covarianza, que en este caso esencialmente es la identidad. ¿Ya? Van a haber más ejemplos de esto en auxiliares, pero aquí un poco ya empieza a encontrar una relación entre qué es lo que está expresando cada cosa, qué es lo que expresa el vector de media en este ejemplo y qué es lo que expresa la matriz de covarianza. La matriz de covarianza dicta la forma en que la probabilidad decrece a medida que me alejo de la media, ¿ya? Que en este caso decrece de manera isotrópica, como la norma, pero por la forma que tiene. Si ustedes gamma, en vez de tener x al cuadrado, que es la norma euclidiana al cuadrado, van a tener la norma inducida por la matriz de covarianza, que es la forma cuadrática inducida. ¿Recuerdan que yo le dije esto, que esto es una forma cuadrática? Es como una norma inducida por la matriz de covarianza. Es una interpretación bonita, porque en realidad, de alguna manera, el término en el argumento va a ser la norma inducida por la matriz de covarianza, que en este caso específico corresponde a una norma euclidiana, pero para una matriz de covarianza más genérica, en la medida que sea simétrica y definida positiva, esta va a ser una distancia completamente distinta, y lo que va a hacer es que va a deformar los puntos de equiprobabilidad que estamos representando acá. Entonces, súper bonito esta manera intuitiva de ver cómo cambia, usando los parámetros de la función de densidad de probabilidad, cómo cambia la forma que tiene la densidad. Ya, otro análisis que uno puede hacer, te hace cuenta que si uno reemplaza el término, la norma al cuadrado por la expresión misma, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, estoy asumiendo que tengo la componente x1 y tengo componente x2, ¿ya? Esto es notación. Sacan un factor 1 partido por raíz en cada término, se van a dar cuenta que efectivamente aquí estamos enfrente a un caso de una función de densidad que tiene una estructura producto, porque se puede escribir como el producto de una normal 0,1 escalar por un producto de una normal 0,1 escalar. ¿Ya? Y esto va a estar asociado de alguna manera que las componentes x1 y x2 tienen una estructura producto, y que hace que el análisis sea mucho más simple. El análisis de cálculo de probabilidad tiene que ver con el concepto de independencia que vamos a ver en la próxima cápsula. Así que bueno, con eso concluyo la cápsula hoy día, y nos vemos la próxima. Que estén bien. Chao.